Cuando son las 11:04, estamos en el programa Voz de Libertad con un invitado especial, bueno, muy especial, que es el compañero Waldo Albarracín, rector de la universidad, presidente del CONADE y ex defensor del pueblo. Buenos días, Waldo, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida y estimada amiga Peca. Un saludo cariñoso también para Yersia. Yersia y las dos amigas que acá te acompañan, todo el equipo. Y desde luego a los oyentes, las oyentes de este importante programa, expresarles a través de este medio mi cariño y un saludo fraterno. Gracias, Waldo, por estar aquí, por habernos dado unos cuantos minutos de tu tiempo. Sabemos que llevas una vida sumamente ocupada porque las actividades son muchas. Mira, estamos con este tema de una Bolivia electoralizada a la fuerza por unas primarias hechas también para electorizar al país y donde muchos candidatos han casi dejado, podríamos decir, la defensa del 21F, y sabemos que vos como presidente del CONADE estás muy activo en este tema. ¿Qué es lo que ustedes plantean, Waldo, desde ya para defensa de la democracia? Mira, es importante remontarnos al 21 de febrero de este año, del 2018, donde un conjunto de organizaciones, instituciones, y entre ellas el CONADE, habíamos convocado a una movilización ese día para recordarle al país sobre la necesidad de continuar luchando por un conjunto de principios, de paradigmas, y entre ellos el respeto al referéndum. Yo no me imaginaba la respuesta que íbamos a tener. En la tarde habíamos previsto un mitin grande en San Francisco, y las circunstancias hicieron que no pudiéramos hacerlo allá, porque los del gobierno, a sabiendas de que habíamos convocado en San Francisco, se fueron ahí seguramente en el afán de buscar pelea, y no les dimos espacio para ello, y resolvimos concentrarnos en la universidad. Ahí improvisamos una tarima en el puente, y no nos imaginamos que iban a llegar como 100.000 personas. Fue muchísima gente. Al lugar. Unos me dicen más, otros menos, pero por ahí. Y yo he sentido que ese evento tan apoteósico, la gente nos ha encomendado justamente, yo diría, 4 tareas. La defensa del sistema democrático, que cada vez se va horadando, se lo va intentando destruir por parte del gobierno, y esa democracia que le ha costado sangre a muchos de nuestros héroes. La defensa de la Constitución Política del Estado, que también viene siendo minimizada, ignorada y pisoteada por el gobierno. La defensa de los derechos humanos, y el corolario, la defensa de los resultados del 21 de febrero de 2016. Yo creo que sobre la base de estos referentes es que esa población se ha congregado ese día. Estoy seguro que si hacíamos la misma convocatoria a nombre de un partido político, no hubiésemos tenido tanta asistencia. Así es. Entonces la gente, cuando ve que algo va acompañado de alguna sigla partidaria, como que se siente utilizada. Entonces vio legitimidad en esa convocatoria y acudió. Fue un día largo de movilización. En la mañana tuvimos experiencias muy tristes, represivas, con la propia policía. Pero bueno, nos repusimos de todo ello, y en la tarde, ahí, la gente nos dijo, aquí estamos presentes. Y a partir de esa fecha, CONADE se involucró en una actividad, primero de intentar coordinar con otras instituciones, plataformas ciudadanas, cada uno que adoptaron nombres específicos, como los G21, en fin, con los propios comités cívicos, que ya son de una actividad ya tradicional en Bolivia, etc.
Cuando esta consigna de defensa del 21F y de la democracia estaba creciendo exponencialmente, en la medida que iba creciendo ello, iba bajando la popularidad del presidente. Así es. Y nosotros advertimos que lo que más le preocupaba al gobierno no era tanto la oposición formal que había en el Parlamento, sino le preocupaba las calles, le preocupaba CONADE, le preocupaba las plataformas, en fin. Porque generaron estas entidades un mayor grado de credibilidad frente a los partidos políticos, sean estos de oposición o del oficialismo. Por tanto, el gobierno, al ver que esto le iba perjudicando, astutamente introdujo la ley de organización de partidos políticos. Astutamente, digo, de mala fe. Así es. Porque en esa ley contemplaba un calendario para lograr que el país se hiciera a un lado todo este otro tema y se involucrara estrictamente en el asunto electoral. Y como le puso fechas, entonces la gente se sintió conminada por plazos. Así es. Y empezó a sentir miedo de que si no me involucro en esto, no llego o voy a estar al margen. Y ante esas circunstancias que emergieron a borbotones varios candidatos. Sí. Y alguna gente, no todas, alguna gente vinculada a las plataformas también inmediatamente se fue a aprender de la leva de algunos candidatos. Yo asumí eso como una natural autodepuración, porque nunca caímos en esa tentación. A nosotros no nos parecía correcto bailar con la música que te ponga el gobierno. Así es. Y ese fue el motivo. Ni siquiera nos dejamos convencer con el chantaje de las fechas, ¿no? De que si no lo hacemos, si no nos organizamos a través de algún partido, no participamos en las elecciones, estamos dándole luz verde al gobierno, etcétera. Y preferimos y optamos por insistir en la defensa del 29 de la democracia. En eso estamos. Y es por ello que además la posición que ha asumido CONADE pública también contagió a los comités cívicos, que ellos ya avanzaron más, incluso tienen una fecha 6 de diciembre para una marcha, para un paro. También las plataformas dieron la idea de realizar una marcha el 1 de diciembre, está ahí también, la apoyamos, y en fin vamos a seguir apoyando cuanta iniciativa venga de la sociedad civil para fortalecer esta lucha que, reitero, tiene el objetivo de exigir al órgano electoral que prohíba taxativamente, en fiel cumplimiento de la Constitución y de los resultados de un referéndum, que prohíba expresamente al presidente y vicepresidente postularse, porque no les corresponde. Esa es nuestra lucha, motivo por el que no debe por qué extrañar que no estemos ni candidatos. Así es. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? Se ha anunciado una marcha de las plataformas plataformas ciudadanas que va a partir este 1 de diciembre desde la localidad de Coani hacia la sede de gobierno. Coani creo. Coani. Desde la localidad de Conani hacia la sede de gobierno, y esto en sí para presionar al Tribunal Supremo Electoral para que el 8 de diciembre nos exprese habilitando la candidatura de este binomio de Evo y Álvaro. Pero se ha mencionado que esto vendría a ser un golpe de Estado, pero por otro lado los analistas políticos dicen que este ente ya está a favor del gobierno y sí va a hacer esa habilitación. Entonces yo quisiera preguntarte cómo tú ves ese panorama que se va a suscitar a partir del 8 de diciembre, cuál es tu perspectiva, qué va a suceder en el transcurso de esas fechas. Bueno, nosotros cuando dijimos en una conferencia de prensa de que el momento en que el órgano electoral habilite al señor Evo Morales y a Álvaro García Linera, estarían dando un golpe de Estado a la democracia, lo hicimos con absoluto fundamento jurídico y político. Jurídico, ¿por qué? ¿Dónde está la base de nuestro argumento jurídico? Primero, porque un referéndum es la mayor expresión de un pueblo en las urnas y tiene el efecto vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio.
Entonces, eso está previsto en la Constitución. El artículo 11 establece 3 sistemas de democracia en Bolivia. El sistema de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria. ¿Dónde encaja? ¿Dónde está inserta el referéndum? Justamente en la democracia directa y participativa, que tiene como figuras la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria del mandato, las asambleas, los cabildos, la consulta previa informada y el referéndum, ¿no? Entonces, el referéndum está en la Constitución y Bolivia no es la primera vez que ha experimentado un referéndum. Para irnos exclusivamente a los últimos años, recordemos que la propia Constitución fue sometida a un referéndum. Sí, sí. O sea, está vigente la Constitución porque un referéndum lo dispuso. Porque lo que hizo la Asamblea Constituyente y luego los acuerdos políticos, después de redactar el texto final, pusieron en consideración de un país el referéndum. Y ese referéndum, el pueblo a través de ese referéndum le ha dado luz verde a la Constitución. No podía ser de otra manera. Así es. Porque se impuso el sí frente al no. Hubieron también votos por el no en el referéndum. Es decir, unos aceptaban la vigencia de esa Constitución, otros no. Se impuso el criterio del sí, por tanto el presidente de este país, Evo Morales, promulgó la nueva Constitución, cumpliendo disciplinadamente, diligentemente, la decisión de un pueblo. También hay que recordar el referéndum sobre el tema de hidrocarburos, cuando la presidencia de Carlos Mesa. De Carlos Mesa hubo otro referéndum. ¿Es cierto? Y se respetó igual. Se respetó. Después, el referéndum de las autonomías. Se consultó en cada departamento quiénes estaban de acuerdo en que su departamento sea autónomo o no sea autónomo. Exacto. Y se cumplió. Entonces, la pregunta es, si los anteriores referéndums se han cumplido diligente y disciplinadamente, ¿por qué no tendría que cumplirse el actual? El último, el de 2016, de febrero de ese año. ¿Porque no le conviene a un partido? ¿Porque no le conviene al gobierno? ¿O no le conviene al señor Morales? Entonces, no hay argumentos jurídicos para desobedecer, para no acatar los resultados de ese referéndum. A esto tienes que añadirle las expresiones públicas. Está circulando incluso en las redes sociales, si ustedes tuvieron oportunidad de ver, y la ciudadanía que nos está escuchando y viendo, están circulando en las redes sociales varios spots emitidos por el órgano electoral. Exacto. Y donde el propio órgano electoral le dice al país claramente, le dice, si gana el sí, el señor Evo Morales y el señor Álvaro García Linera pueden volver a postular. Si gana el no, le dicen, más clarito, estas personas no pueden volver a postular. No nos ha dicho el órgano electoral. Pero vayamos más allá. También hay declaraciones públicas tanto de Evo Morales como de Álvaro García Linera que dicen un solo voto puede definir. Si, aunque sea por un voto gana el sí, podemos postular. Si aunque sea por un voto gana el no, no vamos a postular y nos vamos a ir a nuestra casa. Así lo dijo el señor Álvaro García Linera, lo dijo Morales. Y resulta que cuando se conoce el resultado, los del gobierno dicen, no, eso era de mentiritas nomás. Era un ensayo, ¿qué quieren decir? No quieren cumplir y acuden a un órgano que no tiene nada que ver con el tema, como es el Tribunal Constitucional. Claro, para que los habilite y para que los habilite mediante un fallo trucho, que no tiene, reitero, ninguna vinculación con este tema. Porque estamos hablando de un referéndum y el único órgano de poder que puede desvirtuar el resultado de esa elección para cumplirlo o no cumplirlo es el órgano electoral. Entonces, como el órgano electoral, cuando concluyó la votación, le ha dicho al país, ellos han dicho, tal tendencia ha ganado. O sea, fue el mismo órgano electoral el que ha testimoniado el resultado de ese referéndum. Entonces, no hay por dónde perderse en el plano legal. Algo más, cuando el gobierno acude a través de sus adláteres
al Tribunal Constitucional en su demanda, le han planteado como demanda al Tribunal Constitucional algo que no está en sus atribuciones. ¿Me explico? La Constitución señala claramente cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional y fundamentalmente están en hacer cumplir la Constitución. No hay un solo artículo que le dé la atribución al Tribunal Constitucional de dictar sentencias, de admitir demandas que no estén bajo su competencia, su jurisdicción. Y entonces lo que ha hecho el tribunal es aceptar una demanda sin tener la competencia para fallar sobre estos temas. Lo que debe haber hecho desde un principio es rechazar. Claro. Pero no lo hace por una instrucción política y después sacan un fallo tan trucho, tan ísito, que no tiene sentido, valor de existencia, porque los derechos humanos han sido creados para defender al ciudadano de a pie, frente al Estado. Así es. Y en este caso el señor Evo Morales no es sociedad civil. El señor Evo Morales es una autoridad pública, es la primera autoridad pública, y es la primera que debe hacer respetar la Constitución y el resultado del referéndum. Entonces todo está al revés, y en ese enrevesado general quieren sacar ganancia para decir esto va de esta otra forma. O sea, quieren ser candidatos en contra de la Constitución, en contra de la democracia, en contra de la voluntad popular de un pueblo. Por ello, reitero, hay argumentos jurídicos y políticos que impiden de manera contundente a la postulación de estas personas. En ese sentido, es que dijimos que si el 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral terminara habilitando a estas personas, no obstante lo que estoy diciendo, los argumentos, es que nos están diciendo que ya no hay más democracia. Que aquí lo que aquí funciona es el capricho del poder y por tanto lo que debemos hacer es ya subordinarnos a la fuerza política que está imperando en el Palacio. Eso nos estarían diciendo un órgano electoral que es parte de la democracia. Ese es el motivo por el que dijimos que el día en que emitan un fallo en contra del pueblo es el momento en que se está instaurando una dictadura en Bolivia. Y Waldo, ¿qué medidas van a tomar? Bueno, yo sé que las medidas más que siempre se hacen son las medidas de presión, como la huelga de hambre, y bueno, las plataformas también, algunas que no se han unido a los partidos políticos, están firmes en su decisión de iniciar una huelga, igual los comités cívicos, igual el CONADE, que yo siempre pregunto, viene luego las fiestas de fin de año y pueden enfriar, digamos, las cosas, pese a que ya se nota que están con muchas ganas de realizar todos estos actos. Y bueno, ojalá que la ciudadanía pues también apoye, ¿no? Aunque las plataformas son parte de eso, de la propia ciudadanía. Mira, yo recuerdo el año pasado, igual vinieron conflictos. Sí. Y nosotros como Consejo Universitario hemos suspendido nuestros recesos. Ah, verdad, ahora me acuerdo. Hemos suspendido solamente para no permitir, porque el gobierno quería aprovechar el receso universitario para hacer lo que le da la gana y pisotear a la misma universidad. Sí. Nosotros hemos suspendido el receso porque y la comunidad de estudiantes y docentes ha respondido positivamente a esa decisión y han seguido movilizándose. O sea que para nosotros no interesa fin de año. Qué bien. Porque esté próxima una Navidad. Al final la Navidad es una noche, el 24 hasta el 25 de madrugada. Eso es la Navidad. Pero eso no significa que la gente tenga que estar aletargada. Por tanto, se avecinan días de movilización. Y es por eso que nosotros tuvimos la cautela de no involucrarnos en el tema electorero. Perfecto. Donde incluso no tengo yo ningún escrúpulo en decirlo públicamente, hubieron grupos de ciudadanos de diferentes sectores sociales que llegaron a mi despacho a plantearme concretamente una postulación personal, es decir, ofreciéndome apoyarme, en fin.
pero también se trataba de administrar los egos, ¿no? Porque a veces el ser humano es tan débil que primero pone en plano máximo su ego, su aspiración individual, y se olvida de los derechos de los demás. Por tanto, para nosotros en lo personal era muy fácil dar rienda suelta al ego y querer aparecer ahí como héroe o como un candidato. Creíamos que era más serio, más importante, más leal, seguir consecuentes con lo que nos encomendó el pueblo, de defender los resultados del referéndum, de defender la democracia sobre todo. Y en ese sentido, CONADE asumió una posición pública que la conocen todos ustedes. Es de no ponerse a bailar con la música que pone el gobierno, no ser, no ser inconsecuentes y oportunistas para irnos a aprender del saco de algún candidato o ofrecer una propia candidatura. No lo hicimos, creemos más serio, más ético, responder a la demanda de un pueblo. Y veremos que se viene este 8 de diciembre. Es probable que a partir de la decisión que asuma el órgano electoral, el escenario pueda mostrar diferentes características. Habrá que analizar cómo respondes ante eso. Pero por el momento lo que corresponde es defender, reitero, el referéndum. Si no es como brincar de la noche a la mañana a otro barco, ¿no? El barco electorero, y eso puede ser interpretado justificadamente por el pueblo, la ciudadanía, como una actitud de oportunismo. Claro, es lo que ha pasado, ¿no? Muchos han criticado a Carlos Mesa porque de la noche a la mañana saltó a la arena política y saltó con un partido como es el FRI. Y también los otros le siguieron. Claro. Y prácticamente lo más tremendo de esta ley, de la LOP, de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas, ha sido que no permitió, o sea, que el hecho mismo de que la hubieran implementado lo antes posible y siendo que era para el 2024, ¿no? 2025. 2024. ¿No? Para el 2024. Y obviamente sacaron los artículos más importantes donde se prohibía precisamente la candidatura de Evo Morales o cualquier otro que estuviera de candidato, que estuviera en la presidencia, porque ya sería el cuarto mandato que Evo Morales realiza. Y después de eso, dejarlos, permitirles que se queden, ya sería permitir una dictadura, como estás diciendo tú. Pero a las plataformas no les permitieron que emerja un nuevo líder. Por ejemplo, invitamos hace mucho tiempo a Roger Cortés y él decía, lo más importante es que surjan nuevos líderes, y él ponía el caso tuyo, ¿no? Como nuevo líder emergente, que en las encuestas de la noche a la mañana, en un lapso muy corto de tiempo, apareciste tú con un 10%. Entonces él decía, pucha, esto pasó antes de que la LOP sea implementada, y él decía, hay que permitir que surjan nuevos líderes. Y yo le decía, pero no hay nuevos líderes, no se ven. Y primero porque no los dejan emerger. Surgen nuevos líderes y al tiro les hacen juicio, los persiguen. O sea, es tremendo aquí en Bolivia lo que está sucediendo con este gobierno que persigue, molesta, no permite los liderazgos, ni en su propio partido. Entonces, Roger decía no, porque han surgido nuevos líderes y surgió Waldo Albarracín como un principal, pero bueno, ahorita vos nos explicas que efectivamente han dejado los egos atrás y han puesto por encima la cuestión, yo diría, de ética y de consecuencia que tienes, ¿no? Porque fácilmente se han dejado llevar casi todos por este tema electoral y prácticamente
No sé si habrán olvidado el 21F, pero prácticamente le han quitado fuerza, creo yo. No sé, ¿qué dices tú? Mira, hay que siempre evitar dos extremos Ujú. en la actividad de esta naturaleza, ¿no? El extremo, uno de que te dije de poner en primer plano tu interés individual, tu ego, ese es un extremo que hay que evitar, en desmedro del interés de los demás, ¿no? Y el otro es quererte marginar de todo y Ujú. mirar de balcón los acontecimientos. Ese es el otro extremo. Nosotros creemos que es importante, por eso un punto de equilibrio. Ujú. O sea, cuando decimos que no participamos en el baile electorero, Ujú. por la música que te pone el gobierno de forma tan perversa, ¿no? Eso no significa que no tengamos que activar. Y probablemente llegado el momento ya de afrontar un escenario quizá más complejo que el actual, cuando ya, ojalá que no se dé, pero ese órgano electoral que no está inspirando confianza ya estos días, de pronto decida darle luz verde a la postulación de Evo y Álvaro, ¿no? Y como dije, ese va a ser un momento de quiebre de la democracia. Ahí se van a ver a los verdaderos defensores de la democracia. Yo te diré con mucha sinceridad que dudo Ujú. que los que están ahora de candidatos opositores estén dispuestos a arriesgar el pellejo para defenderse de la dictadura, porque ese ya sería un gobierno de dictadura. Bueno, Así eso es lo son. que se ve, ¿no? Lo que se ve, por eso te decía, se ve tremendo. Entonces es fácil postularte de candidato. Ujú. El asunto es luchar Por la por democracia. la democracia, por los derechos de un pueblo, en contra de una dictadura. Puede ser dictadura militar uniformada o una dictadura igual de civiles, pero con la misma mentalidad fascistoide que los militares. Entonces, en ese momento es que se pone a prueba quién es quién. Y yo dudo, ojalá que esté prejuzgando, que quien se está impugnando ahorita como de lugar por estar en las elecciones, dudo que ellos afronten con un mínimo de coraje ese nuevo escenario. Lo más probable es que se metan bajo la cama o se vayan hechos las víctimas del país. Y como de costumbre, van a estar ahí los que tienen que estar. Pero no nos adelantaremos, por eso te digo, Ujú. en realidad el hecho de que nosotros no participemos en el baile electorero no significa que no estemos en el escenario Ya. para defender los derechos de nuestro pueblo. Yo sé que cuesta, yo sé que es complicado, no es la primera vez que andamos peleándonos con el poder. La anterior semana ya me han citado a la fiscalía para responder ante un juicio. El fiscal dice en su mandamiento que si no voy me van a venir un apremio, no me ha dado la gana de ir. Pensé que me iban a premiar, pero hasta ahora no llega. Después me van a matar con su indiferencia o lo harán en algún momento, pero ese son gafes del oficio que lo hemos visto ya en la época del GON y de Banzer, de diferentes gobiernos y también en las dictaduras. Entonces, es parte, diríamos, de la opción de vida que uno toma, pero lo que sí no debemos concentrar la atención pública en el tema de un individuo, sino en lo que nos interesa como colectivo humano. ¿Qué es lo que quiere este país? ¿Qué es lo que quiere este pueblo? Ujú. En el escenario político quiere obviamente estabilidad, quiere que se produzcan elecciones limpias, quiere que se respete la Constitución, la norma, en fin, y que no haya ningún fraude electoral. Ojalá. Eso es lo que quiere el país, como una sociedad civil legítimamente en sus convicciones democráticas. Ahora, en el plano económico, estabilidad económica, quiere seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Eso en este momento no se le está dando. Ujú. Y entonces, por eso que hay un pueblo que se mantiene latente, vigente en su demanda y alguien tiene que ser portavoz de eso. La elección te distrae, porque eso es lo que ha buscado el gobierno, por eso han adelantado todo, porque todo el ajetreo electoral debería vivirse más o menos 6 meses antes de las elecciones nacionales. Ujú. No, pero ellos lo han anticipado todo para contrarrestar todo este movimiento que estaba creciendo exponencialmente en favor del 21F. Así es.
han tratado de anular precisamente a las plataformas ciudadanas y la emergencia de nuevos líderes, ¿no? Eso fue lo que sucedió y eso fue lo que pretendían, y como yo decía, lamentablemente rápidamente los candidatos de casi toda una vida han salido, ¿no?, a este tema electoral y con unas primarias que supuestamente deberían ser para democratizar a los propios partidos, y sin embargo acá no hay más de un binomio por cada partido, ¿no? Creo que solo uno nomás está presentando, que es el de Jaime Paz Zamora, el único que va a ir con dos binomios aparentemente, ¿no? Oh, yeah. Bien, en esa línea queremos defender la democracia porque no queremos un gobierno dictatorial como conocemos la historia de Bolivia y ha pasado situaciones, y también porque estaríamos persiguiendo regímenes como el de Venezuela, tal vez el de Nicaragua. Y en esa línea también quería preguntarle, el Día de la Democracia, miembros del CONADE, usted parte de los miembros del CONADE, han sacado una resolución con 5 puntos para dar cumplimiento a, digamos, a no abrogar la ley de organizaciones políticas. Estaban planteando cómo se iba a dar cumplimiento a estas 5 resoluciones. En esa línea, ¿cuánto se ha avanzado? Ya. Bueno, las 5 resoluciones que se aprobaron en el Cabildo del 10 de octubre en San Francisco tienen que ver con decisiones que deben asumir las autoridades públicas. Por ejemplo, se pide la abrogatoria de la ley de partidos. ¿Quién tiene que cumplir eso? El órgano legislativo. No le vamos a pedir eso al órgano electoral. Claro. Pero cuando decimos que no se admita la postulación de Evo Morales y Álvaro García, eso hay que pedirle sí al órgano electoral. O sea, a cada instancia hay que pedirle lo que le corresponde en sus atribuciones constitucionales. Pongo como ejemplo estas dos, ¿no? También pedimos la libertad de presos políticos y otras medidas que han sido propuestas a la gente que asistió al Cabildo y las aprobaron por aclamación. Cuando me pregunta nuestra amiga acá cuánto se ha avanzado, claro, lo que hemos hecho es dar a conocer esto formalmente a las autoridades correspondientes, pero no hay todavía una respuesta. Yo estoy convencido que esa respuesta solo se va a dar cuando haya movilización. Muy difícil que te respondan sin que haya una presión, lamentablemente. Nos han llevado a esa dinámica. El Estado, en diferentes instancias administrativas, sea a nivel departamental, municipal o nacional, es un Estado represor en todos sus extremos. Y eso lo digo no solo por el tema de que te mande policías a detenerte o lanzarte gases, sino, por ejemplo, es represor desde el punto de vista de que va un ciudadano a hacer un trámite y nadie le da pelota en las ventanillas y tiene que volver y solamente le hacen caso cuando va con 300 igual que él y amenazan con alguna medida más extrema, recién se mueve el funcionario, recién los recibe la autoridad. A mí, a todos nos ha pasado. Recuerdo en el asesinato de una estudiante universitaria, de 2 estudiantes universitarias de la Facultad de Agronomía. El caso no estaba parado ahí, uno de hace varios años y uno más reciente. Entonces organizamos una marcha y nos fuimos hasta la fiscalía. Y por tanto el fiscal tuvo que recibirnos. Y automáticamente, por lo menos en uno de los casos, a la semana ya los teníamos presos a los autores. Claro, es así. Si no se presiona, no pasa nada. Entonces, pero ¿por qué tenemos que acudir a un expediente fáctico cuando las cosas deberían funcionar por su propia dinámica institucional? Así es. A eso me refiero cuando digo que este es un Estado represor, violador de derechos, no solo por el tema coercitivo de mandarte policías a que te gasifiquen o te detengan, sino porque en su funcionamiento estatal es represor, es violador de derechos, es discriminador. Por eso es irónico que hay un viceministerio de lucha contra la discriminación, algo así,
que no pasa maneja nada. el señor Cárdenas, ¿no? Que yo recuerdo, el señor Cárdenas, lo único que ha hecho hasta ahora es iniciar juicios A todo. a todos los que rajan contra el presidente. Así es. Le voy a meter un juicio por discriminación, ¿no? Sí. Pero después no ha hecho absolutamente nada para que, como entidad del Estado, generar mecanismos de conducta, ¿no? Que más bien extingan estas discriminaciones, ya sea por diversas razones, raciales, étnicas, ideológicas, etcétera. Entonces no nos sirve así el Estado. No. Que solo funcione para satisfacer las aspiraciones políticas de un partido. O el Parlamento que te dicta una ley, la ley de partidos, en función del interés del MAS, cuando su función es servir a un país. Y así vamos a encontrar institución por institución, o el INSA, ¿no? Que en lugar de generar procesos de saneamiento transparentes de la tierra, de uso más adecuado de la tierra para diferentes actividades productivas, de pronto se convierte en un centro de negocios. Así es, imagínate lo que ha pasado anoche en Roboré, ¿no? Porque precisamente es en contra del INRA, porque ha metido a colonos en un lugar que no debería. ¿Quién está ahora en el INSA? Aquel magistrado que desde el Tribunal Constitucional ha habilitado a Evo Morales y Álvaro García. Mira el premio. Delinque en el Tribunal Constitucional y en premio por delinquir lo mandan como director del INSA. Entonces, así es. El otro está de diplomático en Ginebra. Así es, con toda la familia. Entonces, ¿cuál es la señal que le estás dando al país? Delinquir, jugar sucio y te va a ir bien. No, y la gente está cansada. Tú recibes a diario más de 20 memes donde te hablan mal del gobierno. Te hablan mal en todo sentido, pero también donde muestran corrupción, por donde le mires y por donde hurgues. Entonces la gente está cansada. Y retornamos con su revista Voz de Libertad. Estamos junto a Waldo Albarracín, él es rector de la Universidad Mayor de San Andrés y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Ahora yo le quería plantear una última pregunta de mi parte acerca de, ha salido una información en página 7 sobre 7 personas indígenas que se han declarado perseguidos políticos en un gobierno que supuestamente entró con esa reivindicación indígena, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera saber cuál es su opinión, su criterio sobre este tema. Entre estas personas declaradas como perseguidos políticos se encuentra últimamente Franklin Gutiérrez, que hasta hoy no ha podido, sigue en detención preventiva. Yo encuentro absolutamente legítima la indignación, la bronca de estos hermanos compatriotas indígenas que no están presos por delincuentes, no están siendo perseguidos por haberse robado plata, etcétera, o por haber matado a alguien. Están en unos casos presos y en otros perseguidos porque están defendiendo principios, porque en base a esos principios y su ética no se han prestado a la presión política que ejerce el gobierno, no se han prestado a los sobornos que da el gobierno a dirigentes, ¿no? Y entonces, como son gente insobornable y rebelde, y la rebeldía es una virtud, no tiene, el defecto es la soberbia, la rebeldía es una virtud, por tanto, por rebeldes los persiguen y los someten, lo que alguna vez yo dije, con sus jueces, con sus fiscales, ¿no? Criminalizan la acción contestataria y esta gente tiene por eso razones válidas, éticas, legales, constitucionales, para considerarse perseguidos políticos. Y eso debería ya ser una muestra clara ante la comunidad internacional de que estamos camino hacia una dictadura. Por eso lo hemos advertido ya, esa dictadura podría consolidarse el 8 de diciembre, o también manteniendo siempre la esperanza y dándole el beneficio de la duda a los vocales del órgano electoral, la esperanza de que puedan actuar patrióticamente, con convicción democrática, con valor civil, y decidan no habilitar a Evo Morales y Álvaro García. ¿Te imaginas si eso hicieran? Se convierten en héroes. Pero parece que ellos, será por el temor o porque hay algún interés de otra naturaleza,
prefieren optar por lo mediocre, por lo delictivo, pero no los prejuzgaremos antes. Mantendremos, y si estuvieran escuchándonos a través de este programa, decirles que todavía el pueblo boliviano está con la esperanza de que el órgano electoral puede hacer respetar la dignidad de los bolivianos, bolivianas, desde el punto de vista de hacer prevalecer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Si fuera ese el caso, imagínense el prestigio que van a ganar cada uno de estos ciudadanos que están hoy día en el órgano electoral. Pues sería una gran cosa, ¿no, Waldo? Bueno, estamos con Waldo Albarracín. Esperamos en algún momento, después del 8 de diciembre, tenerte aquí nuevamente para ver cómo se configura el escenario a partir de la decisión del órgano electoral. Y bueno, muchísimas gracias, Waldo, por habernos dado tu tiempo el día de hoy. Yo agradecido por una invitación tan importante y por permitirme compartir con ustedes mis broncas, mis inquietudes y desde luego en esa medida podernos también dirigir a la opinión pública para que ellos sepan lo que pensamos y el porqué de la posición pública que vamos asumiendo en estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Y con esto nos vamos a un breve corte para retornar con más información.